Dale like a la historia si te gusta, que quieren para el especial 1000 suscriptores. Capítulo 81. Finales, parte 3. Los varios espectros que vestían una armadura negra, sostenían una lanza y montaban el caballo no muerto, salieron de la puerta ilusoria en sucesión, y también finalmente el sonido del rugido del dragón resonó desde el interior de esa puerta, luego un dragón de hueso que estaba formado por el esqueleto blanco salió de la puerta, luego agitó su ala y voló frente a Yang Xinluo y bajó la cabeza. Después de eso, 5 espectros que cabalgaban sobre los caballos no muertos vinieron al lado de Yang Xinluo y se quedaron allí como un guardaespaldas. ¿Esto es en serio? ¿Es esta una pelea grupal? ¿Realmente quiere intimidarme, tu padre con números? Al ver la repentina aparición de varios espectros, Ren Tianzhou inmediatamente sintió dolor en el culo. Aunque ya sabía que el linaje de sangre del clan Shishenear de At tenía la capacidad de conectarse con el mundo inferior sin fondo, puede abrir la puerta del dominio de la muerte y convocar a los espectros para luchar, pero esta invocación frente a él fue verdaderamente anormal. Solo eche un vistazo a esos 5 caballeros fantasmas que montan los caballos no muertos, fácilmente podría sentir el fuerte aura de muerte que estaban liberando, que no era más débil que el aura de gran maestro de espadas clasificado guerrero humano. Además, eran grandes luchadores de nivel de maestro de espadas que no tenían miedo de la muerte, incorrectos, ya estaban muertos hace muchos años, por lo que no había razón para que temieran a la muerte. Está bien, no hablemos de esto, solo eche un vistazo nuevamente a esa cosa que voló frente a Yang Xinluo, FK, sin duda incluso el dragón de hueso había salido de esa puerta. Mientras algo esté asociado con la palabra dragón, ese algo definitivamente no sería simple en absoluto. Y también de la figura de ese dragón de hueso, mientras vivía, no era el dragón de la tierra o el dragón de ala que pertenecían al clan de dragones inferiores, sino que era absolutamente del clan de dragones legítimo. Aunque después de la muerte se había convertido en un no muerto y no puede utilizar todo su poder cuando estaba en su apogeo, sin embargo, a partir del aura de este dragón de hueso, Ren Tianzhou había determinado que este dragón de hueso aún era comparable al guerrero humano clasificado como santo. 5 grandes maestros de espadas clasificaron a los caballeros fantasmas, además de un dragón de huesos clasificado como santo, y además el propio Yang Xinluo, que también era un guerrero clasificado como santo. Ren Tianzhou sintió una gran presión. De pie sobre la cabeza del dragón de hueso, sosteniendo la transmigración de karma, Yang Xinluo dio una orden, luego, de repente, el dragón de hueso emitió un rugido de dragón lleno de aura de muerte. Después de batir sus alas de hueso, avanzó hacia Ren Tianzhou a gran velocidad. Detrás del hueso del dragón, los 5 caballeros fantasmas inmediatamente apretaron su lanza, montaron sus caballos no muertos y cargaron hacia Ren Tianzhou. Demasiado. Parece que debería ponerme serio. Mirando a Yang Xinluo y sus matones no muertos avanzando hacia él, Ren Tianzhou reveló una sonrisa irónica. ¿Cómo es así? Debería deshacerme de todos y cada uno de ellos. Pao. El dragón de hueso emitió un rugido de dragón, abrió la boca y lanzó un aliento de dragón mortal hacia Ren Tianzhou. Al ver el aliento de dragón de hueso de dragón, Ren Tianzhou resopló fríamente con desdén. Poco después, la luz del rayo alrededor de su cuerpo se levantó bruscamente, y todos sus pelos se erizaron. Ren Tianzhou había aumentado el chakra del sistema de rayos un paso más, para obtener una fuerza y velocidad aún más poderosas. Silbido. La silueta de Ren Tianzhou de repente se volvió borrosa en su ubicación original, luego, dejando gradualmente una imagen posterior, desapareció para esa ubicación. Y el dragón que respiraba el hueso del dragón golpeó el suelo de la arena, de repente con un sonido corrosivo de ki-ki, la superficie de la arena se corroyó inmediatamente más allá del reconocimiento por la respiración del dragón. Parece que después de la muerte de este dragón, había perdido gradualmente su atributo original, y su atributo cambió a atributo de muerte. Incluso su aliento de dragón original se había convertido en un aliento de dragón de la muerte que estaba lleno de la capacidad corrosiva del sistema de la muerte. En este momento, al lado del dragón de hueso que estaba en proceso de ataque, se escuchó un sonido repentinamente y vio que Ren Tianzhou, que emitía una fuerte luz de rayo, había aparecido repentinamente en ese lugar. Y su codo derecho, que estaba cubierto por un violento rayo, avanzaba hacia el dragón de hueso. Raitón, Erubo. Estilo de rayo. Codo. Jon. Bajo la mirada atónita de todos, con la fuerza de ese pequeño cuerpo de Ren Tianzhou, inmediatamente golpeó al dragón de hueso que tenía más de 20 metros de altura. Barra de muertos vivientes en forma de cruz.
En este momento, Yang Xingluo, que estaba parado sobre el dragón de hueso, agitó su mano derecha, luego la transmigración de karma hizo un corte. Después de eso, un corte de muertos vivientes en forma de cruz apareció en el cielo y avanzó hacia el ataque de Ren Tianzhou. Pero Ren Tianzhou simplemente golpeó el suelo con su pierna derecha haciendo una gran zanja en ese lugar, e inmediatamente se convirtió en un rayo, luego desapareció de ese lugar. El ataque de Yang Xingluo penetró simplemente la imagen posterior que Ren Tianzhou dejó atrás y golpeó el suelo. Silbido. Ren Tianzhou apareció directamente frente a los 5 caballeros fantasmas, que estaban en proceso de carga, luego alzó la cabeza y reveló una sonrisa cruel. Deberías seguir adelante. Poco después apretó su puño que estaba completamente cubierto con el chakra del sistema de rayos, y usando el poderoso y extraño puño recién aprendido de Tsunade, golpeó el suelo. Todo por detenerme, tu padre. TL. No sé lo que está diciendo Hon. Sonó un fuerte sonido de explosión. Cuando el puño de Ren Tianzhou aterrizó, el suelo de repente se convirtió en pedazos y pedazos de escombros salpicados en el aire. Un profundo cráter apareció en ese lugar, y las varias grietas en el suelo avanzaron inmediatamente hacia la dirección de esos 5 caballeros fantasmas. Caballeros, esta profesión en este momento carga, su fuerza es absolutamente más fuerte. Aunque Ren Tianzhou nunca había luchado contra los caballeros, sin embargo, era muy consciente de este principio, y estos 5 caballeros fantasmas poseían el nivel de poder comparable al gran maestro de la espada. Pero, después de que Yang Xingluo vio que el ataque avanzaba hacia esos 5 caballeros fantasmas, casi simultáneamente tiraron de las riendas, y el caballo no muerto emitió un sonido de rebuzno. Poco después, sus cuerpos liberaron una capa de niebla mortal de color gris oscuro, luego, junto con el caballo no muerto, se transformaron en un rayo de luz y corrieron hacia Ren Tianzhou. Sprint de muerte. Swish, swish, swish. Sosteniendo firmemente la lanza en sus manos, los 5 caballeros fantasmas se lanzaron hacia Ren Tianzhou, luego agitaron sus manos mientras intentaban apuñalar a Ren Tianzhou con su lanza. Ren Tianzhou resopló fríamente. Luego, dejando atrás la imagen, desapareció de ese lugar y apareció en el cielo. Mirando a Ren Tianzhou que había saltado al cielo, esos 5 caballeros fantasmas inmediatamente tiraron de las riendas de sus caballos no muertos. Luego instó a sus caballos a detenerse, e hizo una formación circular, y simultáneamente inclinó su lanza hacia el cielo. Las 5 lanzas apuntaban hacia el cielo, luego los 5 caballeros fantasmas liberaron una energía mortal y la vertieron en sus lanzas. Poco a poco apareció un resplandor de color gris profundo en la punta de la lanza. Veamos quién es más rápido ahora. Mirando el movimiento debajo de él, Ren Tianzhou sin un poco de miedo, resopló fríamente. Luego aceleró el movimiento del chakra en su cuerpo, y de repente se convirtió en un rayo de luz y rápidamente avanzó hacia abajo. Al caer a gran velocidad, Ren Tianzhou levantó su pierna derecha, como si su pierna se hubiera convertido en un enorme hacha de relámpagos, y se cortó hacia abajo Raiton, Hirochin Doroku. Estilo de rayo. Gota de guillotina. Habilidad combinada de espectro, muerte obliterada. Capítulo 82. Finales, parte 4. Raigabomu, Pon Badeliger Hon. Ren Tianzhou llegó frente a esos 5 caballeros fantasmas, antes de que esos caballeros pudieran lanzar su ataque, luego el pie derecho que se había convertido en un enorme hacha de relámpagos cortó hacia abajo y golpeó la punta de las 5 lanzas superpuestas. Esto interrumpió directamente la habilidad de combinación y su ataque aún avanzó hacia esos 5 caballeros fantasmas. Hon. Junto con el sonido violento de la explosión, Ren Tianzhou golpeó el bloqueo de las 5 lanzas largas, y dentro del anillo de cerco de esos 5 caballeros fantasmas, la onda expansiva de la explosión los envió directamente a volar. Aterrizando en el suelo, Ren Tianzhou se arrodilló sobre su rodilla y, mirando a esos 5 caballeros fantasmas que volaron, Ren Tianzhou comenzó a hacer una serie de sellos manuales a gran velocidad. Después de menos de 2 segundos, un chakra del sistema de rayos repentinamente se elevó bruscamente en su mano derecha, y el sonido agudo de los pájaros llorando de repente sonó, lo que atrajo la mirada del público. Chidori. En un instante, el cuerpo de Ren Tianzhou se convirtió en un rayo y se precipitó hacia adelante. Luego, en un instante, la luz del rayo de su mano derecha destruyó la cabeza de un caballero fantasma, luego inmediatamente el ki de la muerte de ese caballero fantasma se disipó, y su cuerpo se convirtió en una pila de esqueletos en el suelo. El primero. Deteniendo su paso, en un caso, Ren Tianzhou cambió de dirección y avanzó hacia otro caballero fantasma.
Y siguiendo el mismo patrón, este caballero fantasma también fue destruido y se convirtió en un montón de esqueletos bajo el ataque de Ren Tianzhou. Segundo. Ren Tianzhou continuó corriendo hacia otro caballero fantasma que se retiraba, pero después de unos segundos, este caballero fantasma se detuvo y se mantuvo firme. Luego, mirando al Ren Tianzhou entrante, debajo del casco, los dos ojos huecos brillaron y vertió su ki de muerte hacia su larga lanza. Luego agitó su larga lanza, y de repente con un impulso indomable apuñaló la lanza hacia Ren Tianzhou. El Sharingan de Ren Tianzhou miró fijamente la puñalada de la lanza, y justo cuando la lanza estaba a punto de apuñalar su cuerpo, Ren Tianzhou simplemente inclinó su cuerpo y lo sacó de la trayectoria de la lanza. Después de eso en un instante, golpeó la cabeza del caballero fantasma con el Chidori de su mano derecha, y lo terminó. El tercero. Ren Tianzhou no detuvo su paso y continuó avanzando hacia los dos caballeros fantasmas restantes. En ese momento, junto con un fuerte rugido de dragón, una muerte llena de aliento ki avanzó hacia él desde detrás de él. Sintiendo esto, Ren Tianzhou aumentó su velocidad, y solo viviendo detrás de su imagen residual, desapareció de ese lugar. Jon. Un aliento de dragón de color gris golpeó el lugar donde estaba Ren Tianzhou hace un momento, e inmediatamente el poder corrosivo del aliento corroyó el suelo. A varios metros de distancia, apareció la figura de Ren Tianzhou. Luego, mirando al dragón de huesos y además a Yang Xinluo, que ya estaba frente a los dos caballeros fantasmas restantes, Ren Tianzhou no pudo evitar sonreír con ironía. No había esperado que su velocidad fuera tan rápida, hace un momento había aumentado su velocidad y poder y quería deshacerse de todos los caballeros fantasmas, pero no esperaba que aún quedaran dos caballeros fantasmas. Ahora Yang Xinluo tomaría precauciones hasta cierto punto y probablemente no le daría la oportunidad de deshacerse de los caballeros del espectro fácilmente, a menos que pudiera. Cierta muerte con un solo golpe. Los ojos de Ren Tianzhou brillaron con una luz fría e inmediatamente pensaron en su próximo movimiento. Mirando los tres montones de huesos en la arena y los dos caballeros fantasmas restantes, gradualmente la expresión de Yang Xinluo se volvió seria. No esperaba eso debido a su error momentáneo, inesperadamente tuvo una pérdida tan grande. Y especialmente al ver ese nivel de fuerza de Ren Tianzhou, estaba realmente sorprendido ya que había excedido su estimación. En menos de 30 segundos después de derribarlo del dragón de huesos, había atravesado el bloqueo y luego había matado a tres caballeros fantasmas cuyo nivel de poder era comparable al gran maestro de la espada. Si no se hubiera apresurado rápidamente, era muy probable que también hubiera perdido a estos dos caballeros fantasmas restantes. Nunca esperé que fueras tan poderoso, realmente capaz de matar a mis tres caballeros fantasmas en un instante. Mirando fríamente a Ren Tianzhou, Yang Xinluo habló. Todavía hay muchas cosas que no has pensado. Ren Tianzhou se rió y sintió que su chakra ya se había reducido a casi un tercio de su chakra. Ahora todavía no es el momento de usar a Shimon Tonkou, las 8 puertas interiores, al menos debería deshacerme de los dos caballeros fantasmas restantes antes de usarlo. Pensando en esto, Ren Tianzhou inmediatamente comenzó su próximo movimiento, y en un instante dejando solo una imagen secundaria, desapareció para ese lugar. Aún haciendo el mismo movimiento, ¿realmente crees que el mismo movimiento funcionará en mí 2 veces? Mirando al desaparecido Ren Tianzhou, Yang Xinluo resopló fríamente e inmediatamente instó al dragón de huesos a hacer un movimiento. Después de comprender el comando de su maestro, el dragón de hueso emitió un fuerte rugido de dragón hacia el cielo. Luego, la boca de ese enorme dragón de huesos se movió silenciosamente hacia arriba y hacia abajo, luego el aire circundante se volvió sombrío y frío. Silbido. Ren Tianzhou apareció al lado de la cabeza del dragón de hueso, luego agitó su mano derecha que estaba cubierta por la luz del rayo y golpeó hacia la cabeza del dragón de hueso. Si quieres usar magia, debes terminarla rápidamente. En este momento, Ren Tianzhou de repente sintió un movimiento por encima de su cabeza, luego instantáneamente retiró su golpe y rápidamente se retiró. Después de eso, una enorme punta de espada atacó en el lugar donde estaba Ren Tianzhou hace un momento, y ese ataque aterrizó en el suelo creando una gran grieta. No pienses que es posible salirte con la tuya. Yang Xinluo apareció en el lugar donde Ren Tianzhou estaba parado hace un momento, sostenía la transmigración de karma que estaba cubierta con ki de batalla de muertos vivientes y apuntaba firmemente hacia Ren Tianzhou.
Aunque su propia velocidad no era igual a Ren Tianzhou, sin embargo, querer romper su bloqueo tampoco fue tan fácil. Mirando al dragón de huesos que estaba en el proceso de cantar la magia, además de esos dos caballeros fantasmas que se escondían detrás de él, y además defendiendo firmemente a Yang Xingluo, Ren Tianzhou dijo: ¿realmente crees que podrás bloquearme así? Excesivamente ingenuo. Ren Tianzhou presionó el suelo con la pierna derecha e inmediatamente corrió hacia Yang Xingluo a gran velocidad. Al mirar a Ren Tianzhou que corría hacia él, la expresión de Yang Xingluo se volvió seria. Es imposible defenderse durante un largo periodo de tiempo, por lo que debería tomar la iniciativa de atacar. Pensando en esto, arrojó Karma Transmigration, luego Karma Transmigration cambió inmediatamente a un Asterus y voló hacia Ren Tianzhou. Entonces Yang Xingluo también siguió la transmigración de Karma y voló hacia Ren Tianzhou. Mirando a Karma Transmigration que volaba hacia él a gran velocidad, Ren Tianzhou no detuvo sus pasos y continuó avanzando, como si quisiera golpear con la punta de Karma Transmigration. Justo cuando Karma Transmigration estaba a punto de apuñalar el cuerpo de Ren Tianzhou rápidamente formó un sello manual, y de repente desapareció de ese lugar. Y casi al mismo tiempo, la figura de Ren Tianzhou apareció al lado del dragón de hueso y los dos caballeros fantasmas restantes. En realidad, Ren Tianzhou había usado Shunshin no Jutsu, técnica de parpadeo del cuerpo, para esquivar el ataque de Yang Xingluo, e instantáneamente apareció junto al dragón de hueso. Luego, mirando al dragón de huesos que todavía estaba en el proceso de cantar magia y, además, a los caballeros fantasmas que lo custodiaban, Ren Tianzhou reveló una sonrisa cruel. No está bien. Al ver que Ren Tianzhou había desaparecido de la ubicación original, el alumno de Yang Xingluo se encogió firmemente y tenía una expresión que revelaba que había visto algo impensable. Luego agitó su mano derecha, interrumpiendo de inmediato su habilidad guerrera, después de que Karma Transmigration voló de regreso en su mano, pero vomitó un bocado de sangre. Porque al interrumpir forzosamente una habilidad guerrera, en un instante Yang Xingluo sufrió graves lesiones internas. Sin embargo, ahora ya no tenía tiempo para lidiar con la lesión, e inmediatamente se dio la vuelta, corrió hacia la dirección de Ren Tianzhou, pero fue una pena que ya fuera demasiado tarde. Ren Tianzhou se deshizo instantáneamente de las dos largas lanzas de caballeros fantasmas, luego los agarró a ambos del caballo no muerto, luego con ambas manos que estaban cubiertas con el chakra del sistema de rayos, los levantó en el aire, luego, usando su fuerza extrema, los aplastó fuertemente en el suelo. Raiton, Raigabomu. Estilo relámpago. Bomba de Liger. Capítulo 83. Finales, parte 5. Cacha. Junto con el fuerte sonido de un rayo, los dos caballeros fantasmas restantes fueron arrojados al suelo simultáneamente, luego con el sonido de romper algo, un patrón de telaraña se agrieta en todas las direcciones. Seguido por la serie de ruidos fuertes de explosión, como si el suelo estuviera siendo aplastado y se estuviera desintegrando. En un instante, la onda expansiva de esta gran explosión rodeó al dragón de hueso que todavía cantaba magia y también a Yang Xingluo que se apresuraba. El alcance de esta explosión se extendió continuamente por unos 30 metros de circunferencia, un enorme polvo se elevó y cubrió toda la arena. Después de que se detuvo el sonido de la explosión, las nubes de polvo se disiparon lentamente, y cuando todos pudieron ver las circunstancias en la arena, el público que estaba viendo el partido no pudo evitar quedarse estupefacto con la boca abierta. Vieron que dentro de la circunferencia de 30 metros, no había una sola superficie intacta de tierra. Trozos de piso desintegrados estaban esparcidos por todas partes, y en el centro de la explosión, Ren Tianzhou estaba parado allí, y lentamente retiraba su violento chakra del sistema de rayos dentro de su cuerpo. Luego, los pelos de su cabeza también volvieron al estado original, ya no se parecen a la apariencia de Super Saiyan. Después de usar continuamente grandes movimientos, incluso Ren Tianzhou también estaba un poco exhausto. La cantidad de chakra también se redujo a menos de un tercio, por lo que no fue suficiente para mantener el uso continuo del modo chakra del sistema Lightning durante un largo periodo de tiempo. En cuanto a esos dos caballeros fantasmas, en un momento anterior bajo la bomba de Rita y Jutsu de Ren Tianzhou, se habían transformado en pedazos de huesos y se dispersaron en el aire. Y a 10 metros de distancia de Ren Tianzhou, el dragón de hueso yacía en el suelo y estaba luchando con gran dificultad para ponerse de pie y su aura también se había vuelto extremadamente débil.
Debido a la interrupción de la magia de Ren Tingyou, el dragón de hueso había recibido una reacción violenta de interrupción mágica, y junto con la recepción del impacto de la bomba de Liger a tan corta distancia, incluso para el dragón de hueso clasificado por Saint, fue un poco abrumador. De repente, la roca que estaba a 20 metros de él se volteó, revelando la figura de Yang Xingluo. Tos de tos. Yang Xingluo tosía violentamente, y una corriente de sangre fluyó por la esquina de su boca. Parecía que Yang Xingluo tampoco pudo evadir por completo el impacto de la bomba de Liger. Al mirar a Ren Tingyou que estaba parado en el centro de la explosión, los ojos de Yang Xingluo sin querer mostraron una expresión compleja. Nació en el clan Xishen, y se enorgulleció de ser parte de este clan, y siempre se atrevió a dar un paso adelante para luchar con cualquiera. Desde la reunión de su clan, ya había pasado no menos de 300 batallas, sin embargo, nunca había conocido a ningún oponente que fuera lo suficientemente capaz de hacerlo sentir una profunda frustración como Ren Tianzhou. Incluso si no estaba dispuesto a admitirlo, sin embargo, en el fondo de su corazón lo sabía claramente, Ren Tianzhou era más fuerte que él. Si estaba en el lugar de Ren Tianzhou, entonces era imposible para él destruir el bloqueo de un guerrero clasificado como santo y un dragón de hueso clasificado como santo, luego eliminar a los 5 caballeros fantasmas cuya fuerza era igual a gran maestro de la espada, en tal corto periodo de tiempo. Y además, era aún más imposible causar lesiones a 2 guerreros clasificados como Saint. Sin embargo, no admitiré la derrota. Voy a pelear hasta el último momento y hasta que ya no tenga el poder para pelear. Yang Xingluo decidió firmemente dentro de su corazón. Luego, gradualmente, la batalla de muertos vivientes Qi emergió de su cuerpo, y su cuerpo lanzó un impulso imponente. Mirando a Yang Xingluo que estaba recuperando gradualmente su impulso, Ren Tingyou hizo una sonrisa irónica. Él claramente conocía su propio asunto, ahora ya había consumido una gran cantidad de chakra en su cuerpo, originalmente había considerado usar la bomba Liger para Yang Xingluo también, pero instantáneamente eliminó esta idea. Debido a que este movimiento de bomba de Liger fue uno de los que golpeó ciertos jutsu asesinos, y no estaba seguro de si Yang Xingluo era lo suficientemente capaz de resistir este ataque con su fuerza actual. También de acuerdo con las reglas de la competencia, uno no podía infligir las lesiones que amenazaban la vida o matar al oponente. Y también él y Yang Xingluo no tenían ningún resentimiento o eran enemigos. Por el contrario, Ren Tingyou lo admiraba por su nivel actual de fuerza. Y después de buscar experiencia y capacitación en el continente, y decidió construir su propio grupo, Yang Xingluo podría ser un candidato extremadamente bueno para convertirse en miembro de su grupo. Entonces, considerando tanto la opinión pública como la privada, decidió no dar lesiones que amenazan la vida. Como no debería darle lesiones que amenacen su vida, usaré otro gran movimiento para terminar rápidamente el partido. Ren Tingyou tomó una posición firme, miró hacia el cielo, y un chakra verde oscuro fue liberado de su cuerpo. Archimon Tonkou, Dai Rokumon, Keimon, abre. Las 8 puertas internas, 6ª puerta, puerta de la alegría, abierta. Después de usar el modo chakra del sistema de rayos durante un largo periodo de tiempo, el cuerpo de Ren Tianzhou ya estaba preparado para abrir D8 Inner Gate en cualquier momento. Junto con el grito de Ren Tianzhou, una gran cantidad de aura de color verde oscuro rodeaba a Ren Tingyou, y los nervios de su frente sobresalían, parecía aterrador. Bajo esta presión abrumadora de Ren Tianzhou, las losas a su alrededor comenzaron a desintegrarse sucesivamente y se convirtieron en polvo. Desde el lado opuesto, mirando el movimiento de Ren Tianzhou, Yang Xingluo sintió un grave peligro dentro de su corazón, y en ese momento el dragón de huesos que luchaba logró volar frente a Yang Xingluo para defenderse del ataque de Ren Tianzhou. Estoy empezando. Después de abrir completamente la 6ª puerta, puerta de la alegría, un innumerable chakra rodeaba su cuerpo, y agitando su mano, dijo lentamente, Swish Hon. Uno solo podía escuchar el sonido de romper el vacío producido por Ren Tianzhou, y debido al impacto, todo el lugar donde Ren Tianzhou estaba parado hace un momento comenzó a desintegrarse sucesivamente. En menos de un segundo, Ren Tianzhou apareció al lado de Yang Xingluo y el dragón de hueso, y golpeó al dragón de hueso con la mano derecha. Con un sonido Hong, el cuerpo del dragón de huesos fue enviado directamente a volar. Poco después, Ren Tianzhou levantó su pierna derecha y pateó hacia Yang Xingluo. Pero debido al poco tiempo que tenía, Yang Xingluo usó Karma Transmigración que sostenía en su mano derecha para bloquear el ataque de Ren Tianzhou. Pero incluso si trató de bloquear el ataque de Ren Tianzhou, era posible.
Incluso después de que bloqueó el ataque directo de Ren Tianzhou, el enorme poder detrás de la pierna, sin embargo, lo envió directamente volando en el cielo sin siquiera dar la oportunidad de refutarlo. Tos tos. En el cielo, Yang Xingluo tosió sin cesar y la sangre comenzó a brotar de su boca. Justo ahora, el ataque de Ren Tianzhou lo hizo sentir como si hubiera sido golpeado por una enorme bestia feroz. Todos los órganos internos de su cuerpo temblaban y gritaban de dolor. En este momento, Yang Xingluo de repente se sintió borroso frente a sus ojos, y la figura de Ren Tianzhou apareció repentinamente frente a él, luego sintió un fuerte dolor en el abdomen y cayó hacia la arena a gran velocidad. ¿Entonces solo eras tan poderoso? Yang Xingluo, me decepcionaste mucho, y aquí estaba deseando pelear contigo por un largo periodo de tiempo. Como ya es así, terminaré este partido. Al mirar a Yang Xingluo que estaba cayendo hacia la arena, un indicio de decepción brilló en los ojos de Ren Tianzhou. Luego volvió a soltar un fuerte rayo, y el violento rayo comenzó a acumularse en su pierna derecha. Luego, su cuerpo transformándose en un enorme hacha relámpago, cortó hacia abajo. Raiton, Hiroshin Doroku. Estilo de rayo. Gota de guillotina. Cuando el ataque de Ren Tianzhou estaba a punto de golpear el cuerpo de Yang Xingluo, de repente dirigió un sonido, luego sintió que golpeó algo extremadamente fuerte. Cuando Ren Tianzhou miró lo que había golpeado, la pupila de Ren Tianzhou se encogió, y una sorpresa brilló en sus ojos. Capítulo 84. Finales, fin. Vio que había pateado la cabeza del dragón de hueso que había volado al lado de Yang Xingluo hace un momento. El dragón de hueso había usado su propio cuerpo para bloquear el ataque de Ren Tianzhou. Luego, con un crujido de caca, los huesos del dragón de hueso se rompieron y luego se convirtieron en un esqueleto. De hecho, este santo clasificado como dragón de huesos, aún no había sacado su verdadero poder, debido a un error en el comando de Yang Xingluo. Entonces, bajo el Hachimonton Kou, las 8 puertas interiores, fue completamente derrotado. Al mirar al dragón de huesos que caía al suelo y se dispersaba, una pena e indignación brilló en los ojos de Yang Xingluo. Nunca había pensado que realmente tenía que depender del dragón de hueso convocado para salvarse, para él que nunca había experimentado una derrota, esto era una gran ironía. Aterrizando en el suelo, sintió que su cuerpo estaba bastante agotado, así que dentro de su corazón, Ren Tianzhou pensó, no debería perder más tiempo. Debo apurarme y terminar este partido. No podía demorar demasiado, ya que mientras estaba en el estado de abrir la 6ª puerta, su cuerpo tenía que soportar una carga extremadamente pesada, por lo que Ren Tianzhou debe terminar este combate rápidamente. Después de pensar, Ren Tianzhou rápidamente corrió hacia Yang Xingluo. En este momento, Yang Xingluo también había aterrizado en el suelo y rápidamente se convirtió en un rayo de luz y se lanzó hacia el cielo. Luego, mirando a Ren Tianzhou que todavía estaba en la arena, una determinación brilló en los ojos de Yang Xingluo. Luego devolvió Karma Transmigración a su vaina, luego se mordió el dedo índice, luego ambas manos rápidamente hicieron algunos gestos y luego juntaron las palmas. Transmigración 6 Change, 3 RD Form, Dark Knight Transmigración. Junto con la voz de Yang Xingluo, sonó un sonido de Hong, y de repente apareció un enorme agujero negro detrás de Ren Tianzhou. Entonces, una fuerza de succión tremenda vino inmediatamente de ese agujero negro, y Ren Tianzhou no tuvo tiempo de reaccionar y fue succionado directamente dentro del agujero negro. Después de eso, este enorme agujero negro lentamente se hizo pequeño y finalmente desapareció. Y de manera similar, otro agujero negro apareció detrás de Yang Xingluo también. Yang Xingluo no se resistió y también fue succionado dentro del agujero negro, luego desapareció, dejando solo esa arena vacía, destruida y deformada. Y todas las audiencias que estaban viendo la pelea solo podían verse entre sí con consternación. Después de ser absorbido dentro del agujero negro, Ren Tianzhou estaba en un pasaje oscuro, poco después sintió que había entrado en un ambiente completamente oscuro. En este lugar, Ren Tianzhou sintió claramente que el poder de los elementos era claramente más débil en muchas ocasiones, se podría decir que era casi cero. Y dentro de este espacio, Ren Tianzhou sintió un extraño poder especial. En ese momento, nuevamente se abrió otro agujero negro, y Ren Tianzhou sintió que alguien más había entrado en este espacio. Usando cuidadosamente la percepción mental, descubrió que en realidad era el aura de Yang Xingluo. Justo cuando Ren Tianzhou estaba lleno de curiosidad y estaba a punto de preguntar por qué también había venido aquí, se escuchó la voz de Yang Xingluo. En este momento, he consumido el poder restante de 2/3 de todo mi cuerpo y apenas logré usar el cambio de transmigración 6, tercera forma, transmigración de la noche oscura.
En este lugar no hay ningún poder de elementos, solo poder espiritual inagotable. ¿Sabes por qué nos nombran como el clan Shishin? Por supuesto, porque tenemos la capacidad de atacar directamente al espíritu para provocar la muerte. Ahora usaré mi pequeño poder restante para vencerte. Al escuchar la explicación de Yang Xinluo, Ren Tianzhou estaba claramente sorprendido. Inesperadamente, tenían la capacidad de atacar directamente el espíritu de los seres humanos. Este movimiento en realidad tuvo el mismo efecto que Tsukuyomi. De hecho, estrictamente hablando, Tsukuyomi supera este movimiento con las manos hacia abajo. Solo aquellos que poseen Mangekyo Sharingan pueden resistir el efecto de Tsukuyomi, y el resto se terminaría en un segundo sin excepción. Se creía que el efecto de este Tsukuyomi era el genjutsu más fuerte, solo superado por los Kotoamatsukami, dioses celestiales distinguidos, de Uchiha Shisui en el mundo de Naruto. Pero para el efecto de Tsukuyomi, requirió contacto visual con otra persona, por lo que en medio de este ambiente oscuro, no estaba en una posición favorable para usar Tsukuyomi. En este momento, Ren Tianzhou de repente sintió una fluctuación especial a su alrededor, poco después sintió un fuerte dolor en el cerebro, como si una aguja le estuviera pinchando el cerebro. No pudo evitar soltar un gemido de dolor, y la sangre salió de la esquina de su boca. No debería continuar esta pelea por más tiempo, de esta manera tarde o temprano agotaré mi energía hasta la muerte. Ren Tianzhou pensó dentro de su corazón. Resistiendo el dolor en su cabeza, miró a su alrededor en esa oscuridad interminable e intentó escuchar cualquier ruido, pero no pudo escuchar un solo sonido. Como no existe ningún ruido, mira cómo este papá te tratará. TL. Alguien me sugirió usar este papá en lugar de yo, tu padre. ¿Cómo es esto? Por favor comente su pensamiento. De ahora en adelante debería usar este papá o usar yo, tu padre. Ren Tianzhou se puso de pie y enderezó sus dos manos, luego agitó rápidamente sus dos puños, luego, junto con el rápido golpe de Ren Tianzhou, aparecieron bolas de fuego en este espacio, y estas bolas de fuego iluminaron todo este espacio oscuro. Estas bolas de llamas formaron un enorme círculo de luz de llama, al igual que la cola extendida de pavo real, que era preciosa de ver. Jon largo. Sonó un fuerte sonido de explosión, las innumerables bolas de fuego golpearon todo el espacio junto con el sonido de la explosión. En menos de 2 segundos, el sonido de cacha cacha se hizo añicos, y aparecieron innumerables grietas en el espacio oscuro como un cristal roto. Después de eso, con un fuerte sonido de dispersión, el espacio oscuro a su alrededor se dispersó en innumerables piezas pequeñas. Todos los pueblos del público buscaban sin cesar a Ren Tianzhou y Yang Xinluo, sin embargo, independientemente de dónde miraran, ni siquiera podían ver la sombra de ambos. Pero cuando ya no pudieron soportarlo, de repente escucharon una serie de crujidos provenientes del espacio en la arena, luego innumerables bolas de fuego volaron repentinamente y tocaron el suelo de la arena. Luego, junto con el fuerte sonido de la explosión, se levantó una nube de polvo. Después de que las nubes de polvo se disiparon, en medio de la gran zanja en la arena, vieron la figura de Ren Tianzhou, que estaba de pie, y Yang Xinluo, que estaba acostado a un lado. La ropa de batalla de Yang Xinluo ya estaba desintegrada y se veía peor que el mendigo. Actualmente había heridas en su cuerpo y la sangre fluía de su boca. Tú. Al mirar a Ren Tianzhou, Yang Xinluo luchó por ponerse de pie, pero es una pena, sintió un fuerte dolor e impotencia y no tuvo más remedio que renunciar a este plan. Será mejor que no te muevas, ya has perdido este partido. Mirando a Yang Xinluo, que estaba luchando por ponerse de pie, Ren Tianzhou dijo lentamente: sí, pierdo en este partido. Perdido completamente, sin embargo, estoy sinceramente convencido de esta pérdida. Al escuchar a Ren Tianzhou, Yang Xinluo dejó de luchar. Luego, mirando el cielo azul, dijo con calma: después de que Yang Xinluo admitió la derrota, la barrera alrededor de la arena también desapareció lentamente. En realidad, Zhao Guanghui vio que el partido ya había terminado, por lo que convenientemente había eliminado esta barrera. Ren Tianzhou extendió su mano derecha hacia Yang Xinluo y miró a Yang Xinluo con una sonrisa. Al ver la mano frente a él, Yang Xinluo estaba claramente aturdido y una sonrisa apareció en su rostro helado. Luego agarró la mano de Ren Tianzhou con su mano. Entonces Ren Tianzhou levantó a Yang Xinluo del suelo. En este momento, el juez también llegó a la arena, luego se volvió hacia el público y anunció: declaro a Ren Tianzhou como el ganador de este partido. Ahora esta competencia de clasificación de primer grado llegó a su fin, y nuestro campeón es de la clase especial de la corte de guerreros Ren Tianzhou. El segundo es similar a la clase especial de Yang Xinluo de la corte guerrera.
Permítanos darles una ronda de cálidos aplausos y agradecerles por mostrarnos este gran partido. Junto con la voz del juez, todos los pueblos de la audiencia aplaudieron de inmediato. Todos dieron los cálidos aplausos a estas dos personas en la arena que ya estaban agotadas. Capítulo 85. Inicio de la subasta. Las multitudes de personas en la audiencia no fueron del todo tacañas para dar un aplauso a las dos personas en la arena que estaban agotadas. Independientemente de quién fuera el campeón, este fue un partido sin igual, y después de ver este partido se beneficiaron enormemente en su cultivo. Mirando los cálidos aplausos del público, y también mirando la cara exhausta de Yang Xinluo, Ren Tianzhou también mostró una sonrisa en su cara exhausta. Aunque su cuerpo estaba extremadamente agotado y adolorido por el uso de Achimonton-kou, la 8 puerta interna, sin embargo, dentro de su corazón estaba realmente incomparablemente a gusto. Hace 2 años, con respecto a la fuerza, solo tenía las ilusiones, ahora finalmente en esta pelea de sangre caliente, usando su propia carne y sangre para pelear, realmente sintió una agradable sensación de pelea. Ahora, finalmente, Ren Tianzhou también entendió claramente por qué Madara estaba tan emocionado después de que Gedo, Rine Tensei no Jutsu, Gedo Art of Rine Revive, volvió a la vida, no solo porque esta resurrección pudo recuperar su poder al nivel cuando estaba en su pico, y aún más importante fue después de renacer de Edo Tensei, reanimación, no sintió ningún dolor por ningún ataque, y solo después de usar su propia sangre y carne, pudo experimentar la verdadera alegría de luchar. En ese momento, el decano de la Academia Suprema de la Luz, Long Feilu, y el vicedecano Shao Guangui aparecieron simultáneamente en la arena. Bueno, el partido final de hoy ya ha terminado. Nuestro campeón y subcampeón también ya están decididos. Ahora los partidos para seleccionar la tercera a la 16 posición se celebrarán mañana. Después de seleccionar las posiciones, se decidirá la jurisdicción de la sala de cultivo. Después de escuchar a Long Feilu, Ren Tianzhou y Yang Xinluo bajaron de la arena y llegaron a la ubicación de sus compañeros de clase, luego todos comenzaron a rodearlos. ¿Qué les dije a ustedes dos antes del partido? Este fue un partido final, pero ustedes dos son de la misma clase, entonces, ¿por qué arriesgaron su vida así? Grandes movimientos uno tras otro, ¿son ustedes dos enemigos mortales tratando de matarse unos a otros Con la cara completamente fría, dijo Wang Jiafei. Originalmente creía que estos dos solo intercambiarían consejos amistosos, pero ¿quién habría pensado que la batalla entre estas dos personas se saldría de la mano? Solo mirando la condición de la arena, que fue especialmente reforzada para el partido final por Shao Guangui, se podía ver la intensidad de este partido. Sí, así es, otros no necesitan decir nada. Di algo, hombre paralizado, en realidad convocaste a 5 caballeros fantasmas cuya fuerza es comparable a la del gran maestro de la espada cada uno, y además, Saint también clasificó a un dragón de huesos, ¿no es así como quieres matar a una persona? Wang Aikin también se quejó. Tianzhou, este tipo es aún más despiadado. Solo mirando sus grandes movimientos uno tras otro, me atrevo a decir que el 80% de la arena fue destruida de la mano de Tianzhou. San Chuqian dijo con una mirada soberbia. Al escuchar las quejas de su alrededor, Ren Tianzhou y Yang Xinluo se miraron con consternación, y simultáneamente hicieron una sonrisa irónica. Bien, la próxima vez prestaremos un poco más de atención, ahora los dos estamos cansados, pueden dejarnos volver a descansar. Ren Tianzhou dijo impotente. Desde que obtuviste eso, te dejaremos ir por ahora. La próxima vez presta más atención. Al escuchar a Ren Tianzhou, Wang Jiafei miró las heridas de Ren Tianzhou y Yang Xinluo y esa cara exhausta, luego dijo suavemente. Tenga la seguridad, lo tengo. Después de decir esto, Ren Tianzhou se escapó y poco después Yang Xinluo también se fue. Después de regresar al dormitorio, Ren Tianzhou se sentó con las piernas cruzadas en su cama, luego miró las heridas y su chakra exhausto, luego hizo una sonrisa irónica. Parece que realmente había ido demasiado lejos mientras jugaba. Guay, primero debería recuperar mi chakra, otras cosas pueden posponerse hasta algún momento después. Sentado en la cama, Ren Tianzhou comenzó a restaurar su chakra exhausto. Después de aproximadamente 3 o 4 horas, el chakra agotado se recuperó gradualmente. Luego, mirando las heridas en su cuerpo, levantó la mano, luego apareció un brillo de chakra de color cian claro y cubrió su mano derecha, luego presionó su mano sobre las heridas, luego las heridas comenzaron a sanar lentamente. Debido a que Ren Tianzhou se centró principalmente en luchar contra el ninjutsu, solo había aprendido un poco de ninjutsu médico. Así que solo podía curar heridas externas tocando las heridas con la palma de la mano.
De esta manera, el día tras día pasó y los partidos restantes también terminaron. Feng Wu había derrotado a Wang Yanli y adquirió la tercera posición. El campeón de la competencia anterior fue inesperadamente expulsado por el top 3. Esta fue realmente una de las mayores ironías. San Chuqian obtuvo la sexta posición, Wang Maiqian obtuvo el octavo rango, por lo que al reunir todos los puntos, la clase de Ren Tianzhou había obtenido 30 puntos más que la clase general de segunda posición, por lo que sin duda su clase obtuvo la primera posición general en esta competencia. Al día siguiente, una vez finalizada la competencia, era la fecha en que la gran subasta de todo el continente del viento divino estaba siendo realizada por Landijin, la casa de subastas de la capital imperial de Kalisi. Innumerables miembros del personal de diferentes poderes ya habían llegado sucesivamente a la capital imperial de Kalisi. Esos expertos que rara vez se veían en tiempos ordinarios, habían aparecido en la capital imperial de Kalisi, básicamente todos habían venido para el artículo final de hoy, poder del cristal de Dios, y también si no podían obtener este poder del cristal de Dios, allí hay muchas cosas en esta subasta. Frente a la enorme puerta de la casa de subastas Landijin, todo a su alrededor estaba brillantemente iluminado por la luz de las lámparas mágicas. Todos llevaban una tela de guerrero o una túnica mágica o una túnica de ilusión que entregaban el boleto al personal que revisaba los boletos en la entrada y luego entraban a la casa de subastas. En este momento, una fiesta de una docena de personas con una magnífica ropa se acerca gradualmente a la entrada de la casa de subastas Landijin, y lo más peculiar era que su ropa estaba bordada con un dragón enrollado, y el líder de esa fiesta era Dos Barba Blanca Viejo. Sin embargo, la figura de este anciano era extremadamente majestuosa, e incluso esas magníficas prendas no podían cubrir sus músculos desarrollados. A su lado, había otro anciano bajo y pequeño con una figura similar, y ni siquiera había un rastro de aura alrededor de su cuerpo. Y detrás de estos dos viejos, 5 guardaespaldas que vestían un traje de batalla y sostenían enormes espadas estaban de pie, y en medio de estos 5 guardaespaldas, había 5 o 6 niñas. Justo en ese momento, un sonido ensordecedor de risa de repente sonó. Ja, ja, no esperaba que el miembro del clan Ximen también se tomara la molestia de viajar 1000 li para venir y asistir a esta subasta. Un hombre fuerte que llevaba una enorme espada en su hombro con un peinado afro, apareció de repente en ese lugar y se reía de ese grupo de personas. Resultó ser el miembro del clan Ximen. Las personas a su alrededor de repente entendieron dentro de su corazón, este grupo de personas eran del clan Ximen. Dios loco, ¿también estás aquí? ¿No estás aquí también por el poder del cristal de Dios? El robusto anciano que era uno de los líderes del grupo del clan Ximen, resopló fríamente con desdén. Oh no. Después de que este anciano habló, la multitud de personas a su alrededor que estaban observando, inmediatamente emitió un sonido de sorpresa. Porque Dios loco, la reputación de este nombre era demasiado grande. Nadie sabía el verdadero nombre de esta persona llamada Dios loco, y todos los que lo conocían lo llamaban Dios loco. Porque al igual que su nombre, esta persona estaba extremadamente enojada. Era lo suficientemente valiente como para dar un paso adelante para pelear con cualquier persona, independientemente de si su oponente tenía una clasificación más alta que él, y su linaje de sangre era un cambio de sangre. Una vez que active el linaje de sangre Machange, su poder aumentará rápidamente, y especialmente su fuerza física, se volverá incomparablemente tremenda. Es extremadamente famoso por, una vez que usó su linaje de sangre Machange, y con su fuerza incomparablemente tremenda, hizo estallar a Xili Babón, que había poseído el linaje de sangre de Dios clasificado como el antiguo mono, mientras aún estaba vivo con su puño, y de esto una vez que lo llamaron Dios loco. Ja, ja, lo mismo aquí. Al escuchar el desdén de ese viejo, Dios loco no se enojó, sino que se rió. Luego se dio la vuelta y entró en la casa de subastas Landijin. Iban. Ese viejo ordenó, y llevó a todos a entrar en la casa de subastas. Los siguientes innumerables expertos que rara vez se veían en el tiempo ordinario llegaron aquí sucesivamente. Y la multitud circundante de pueblos finalmente tuvo la oportunidad de ampliar su conocimiento. Santuario ilusorio, dominio mágico, Villa Fénix de Llama. Todos y cada uno de los expertos entraron en la casa de subastas en sucesión. En la Academia de la Luz Suprema, en el dormitorio de Ren Tianzhou, una persona vestida con una tela negra con un rompevientos de nubes rojas estaba de pie, y su rostro estaba cubierto con una máscara de color blanco con líneas negras en espiral. Y a través de la ubicación de los ojos de la máscara, se podían ver 2 pupilas de color rojo sangre.
Esta noche, es hora de mostrar el verdadero poder del Sharingan del clan Uchiha a los pueblos de este mundo. Después de que las manos que llevaban guantes hicieron una serie de misteriosos sellos manuales y luego el cuerpo de esa persona se convirtió en un humo blanco y desapareció de esa ubicación. Fin de capítulo.